Buen día, mi nombre es Cintillet Currola Sandoval y curso la licenciatura de Contaduría y para mi clase de análisis basado en datos estaré exponiendo el tema de ciencia y sus aplicaciones. Los tipos de datos que existen, pues existen varios tipos de datos y cada uno tiene pues su propia estructura, por lo que requiere herramientas y técnicas especiales cada uno y los vamos a estar mirando. Primeramente, los datos estructurados. Pues son aquellos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Y un ejemplo pues de esto podría ser las tablas con datos que realizamos en Excel, los cuales son fáciles de almacenar y podemos ordenar los datos fácilmente. Los datos no estructurados son datos que se vuelven difícil de manejar en un modelo de datos, ya que pues no tienen una estructura pues establecida y su contenido por lo tanto no es específico y siempre varía. El lenguaje natural. Este tipo de datos es muy complicado, ya que a veces hasta pues las mismas personas luchan con el significado de un mensaje que se les da, ya que entran pues varios factores que pueden cambiar el significado a veces de las palabras que se usan. Entonces, por ello viene a ser como un poco como los datos no estructurados. Los datos generados por máquinas, como su nombre nos dice, pues estos son generados 100% por máquinas, ya sea por un ordenador, procesos, aplicación, etcétera. Y un ejemplo de estos datos pueden ser las llamadas o registros de eventos web. Los datos gráficos, pues dice que estos son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas como la influencia de una persona y el camino más corto entre dos personas, que como lo dice aquí, se enfoca en calcular métricas. El audio, imagen y video, que ya los conocemos, son normalmente los que usamos y son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data science. Y el flujo de trabajo en la ciencia de datos es un proceso iterativo no lineal que implica hacer preguntas, obtener datos, explorar datos, moldearlos y comunicarlos. Incluye un proceso, la cual es la etapa 1, que inicia con hago una pregunta. Pues esto es como para partir para un tipo de investigación, ¿no? La etapa 2, obtener los datos. Aquí pues vamos a hacer lo necesario para obtener informes como consultar bases de datos, entrevistas, etcétera, todo lo necesario, ¿no? Etapa 3, explorar los datos. Más que nada, pues es hacer un análisis detallado de la información que tenemos para desarrollar hipótesis o descifrar anomalías. Etapa 4, moldear los datos. En esta etapa, pues aplicamos una regresión al aprendizaje automático, validación o otros ámbitos. Etapa 5, comunicar los datos, que sería compartirlo con los interesados en los mismos, ya sea con una presentación, conversaciones, etc. La etapa 6, la implementación. Aquí es aprovechar la información al máximo y pues crear alternativas para obtener mejores resultados. Y la etapa 7, que es prueba y cuantifica mi trabajo. Pues más que nada es para ver si el proceso pues valió la pena al compararlo con los resultados que tuvimos con lo que antes ya era. El procesamiento de la ciencia de datos, ¿en qué consiste? En la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, etcétera. Esto con el fin de que sean más entendibles para los usuarios no interesados. Y lleva un proceso, los cuales empieza con la recopilación de datos. Pues esto más que nada pues es básicamente recopilar la información que nos es necesaria. El 2, preparación de datos. Por ende, descartamos aquella información que no nos es útil y nos quedamos con la que realmente nos interesa para poder llevar un procesamiento y análisis de datos. La introducción de datos, número 3, que es lo que les he explicado hace un momento, que es la transformación de esos datos complejos a datos más fáciles de entender para los usuarios. Limpieza de datos, pues los datos son optimizados y preparados para su uso con un programa que se llama Machine Learning. La 5, la interpretación de datos. Ya teniendo todos los datos completos, pues le damos una interpretación total a todas esas gráficas, tablas, documentos, etcétera. Y el almacenamiento de datos, que pues, como su nombre lo dice, consiste en almacenar esos datos con la seguridad de que no se van a borrar y van a estar resguardados. Los métodos de recopilación de datos existen dos, los primarios y secundarios. Y los primarios nos dice que estos tienen como mayor seguridad y también son más precisos porque se recolectan de primera mano y se dividen en cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, pues que son útiles en utilizan herramientas estadísticas
y pues estaríamos utilizando el análisis de series cronológicas o temporales, técnicas de suavizado, métodos de barométricos. Y los cualitativos, que no usan nada de cálculos, más que nada se basa en aquellas cosas que no son medibles, como pueden ser sentimientos, emociones, etcétera, ¿no? Entrevistas, el número 2, sondeos, técnica Delphi, focus group y cuestionarios, que es lo que estaría utilizando este método. Y los secundarios, que es información que ya se ha utilizado en el pasado y pues la volvemos a utilizar, y puede dividirse en fuentes internas o fuentes externas. Internas con estados financieros, revistas, informes de ventas, software, resúmenes ejecutivos, y las fuentes externas, informes de los gobiernos, comunicados de prensa, revistas de negocio, bibliotecas, internet, etcétera. Y pues existen varios tipos de formatos que se pueden encontrar para que nos permita desplegar los datos en columna, ¿no? Eso es el principal objetivo, para posteriormente obtener gráficas de ellos, como lo son el CBS, el DAT, el TXT y el XLS, etcétera. Y pues existen dos maneras de almacenar los datos: en una unidad de estado sólido o una interfaz de servicio web. El almacenamiento de datos requiere que los datos se organicen en un formato tabular, como lo mencionaba ahorita, para lo que el esquema se adquiere relevancia. Y la ética de almacenamiento, pues nos dice que el manejo de los datos, que debemos usarlos de manera lícita, y que en el caso de que estamos usando datos de terceras personas, comunicárselos de igual manera, que nos den el consentimiento de poder difundirlos, ya sea el caso, y de igual manera que tengan acceso a ellos. Y pues es sumamente importante, ya que puede ser peligroso el mal uso de ellos. Las referencias.